Estuvimos viendo en la primera parte cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es nuestra forma de ver. Y esa forma de ver y todo el mecanismo y todo eso le llamamos ego para tener una palabra que nos ayude a sintetizar. Y después vimos que había una forma de liberar eso. E hicimos la experiencia aquí. Lo que vamos a ver en la segunda parte ya es de una altura espiritual que a nosotros nos toca saber que es el momento para escuchar esto. Hablar del ego podríamos estar hablando mucho, pero hay un punto en que necesitamos una información que nos lleve realmente a liberar todo eso. Y bien hablamos del perdón y hablamos de tantas cosas, y como surgió también dentro de la charla, hay una gran tarea que hoy nos toca, que es esta que está acá. Todos tenemos una guía dentro nuestro. Algunos quizá lo han experimentado y los ha traído acá, o los ha llevado a liberar cosas o a ciertas decisiones. Todos tenemos una guía dentro, ¿por qué no la escuchamos? ¿Alguien sabe por qué no la escuchamos? La respuesta la dimos. ¿Por qué no la escuchamos? El ego siempre habla primero. Entonces, la primera respuesta que llega a nuestra mente es una respuesta egoísta. Y la idea es que en esta segunda parte, sobre todo en esta parte, en esta tercera parte, nos demos el espacio para entender que hay una guía adentro tuyo. ¿Por qué no la escuchás? Y obviamente si no hubiéramos tenido la primera parte y uno supiera que hay una guía dentro de cada uno de nosotros, y uy, como dicen acá, este man me está preguntando por qué no le escucho, uno agarra el látigo y se da, ¿no? Se da. Ya la debería haber escuchado si lo hubiera escuchado en su momento. Y la buena noticia es que solo la podemos escuchar en el presente. La idea acá es sembrar la semilla que definitivamente resuelva tu locura. Tu locura es todavía estar pensando que lo que pensás tiene algún valor. Lo que pensás no vale nada, no vale. Y esto puede ser muy duro, pero ¿para quién es muy duro? ¿Para quién? Para nuestro ego, que se sostiene en base al pensamiento. Quizá les ha ocurrido que han visto de repente a alguien que no estaba pensando, o de pronto, ay, qué pena que me dan los chicos con síndrome de Down, o les queremos poner otro nombre, o es que no están pensando, no están pensando. Les da pena a los que piensan. ¿Qué pasa si nos liberamos del pensamiento? Y ese trabajo de liberarnos del pensamiento es la labor que se produce con la guía interior. Acá, como yo les adelanté, el libro habla Jesús en primera persona, por momentos aparece el yo. Este es uno de los momentos de que aparece el yo. Si no, es un libro neutro. Si no estuvieran esas frases, no dijera esto lo pudo. Y él dice, eso, dice, el que necesites mi ayuda se debe a que has negado tu propia guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Hemos negado la voz que hablaba en nuestro interior. Y hemos estado tan identificados con esta forma de pensar que es aprendida, nos convertimos en robots del ego. Y a vos te enchufan el chip, ¡pum! Ego, sufrimiento. Y el curso de milagros lo que nos enseña
es que dentro nuestro están todas las respuestas, pero necesitamos la guía. Por eso en Oriente hacen tanto énfasis en el famoso gurú, en el maestro. Nadie puede liberarse de un problema que no se da cuenta que está autogenerando. Nadie puede soltar algo que no se da cuenta que está aferrando. ¿Les pasó alguna vez que se sentaron quizá a meditar y de pronto te diste cuenta que estabas con el cuerpo así, duro? Y de pronto alguien te dice, relaja los hombros y, uy, ni me he dado cuenta. Relaja el cuello y, uy, después te caes, ¿no? Nosotros, como todavía tenemos negada la voz interna, necesitamos guía y el curso de milagros llegó para guiarnos. En cada uno de nosotros está la misma guía. Esta es la diferencia entre, entre ese circo. Ya les dije, si alguien se ofende está bien porque proyecten adelante mío, no pasa nada. Ese circo de las religiones que niegan tu voz. Vos imaginate si vas con una persona y sentís algo y te dicen, no, eso no vale, en las escrituras dice esto. Yo los invito a hacer algo un poco corajudo, para no usar otra palabra. Quemen las escrituras, quémenlas, porque hoy nos toca escuchar la voz real. No más voces ajenas, no más cuentos vendidos. ¿Cómo puede ser que la verdad no esté dentro nuestro? ¿Cómo puede ser que la verdad la haya dicho alguien en algún momento lejos? No sé si dimensionamos el poder de tamaña locura y tamaña mentira. Los maestros tienen una particularidad, que hablan desde el ser infinito, hablan desde el yo, lo que hoy le llaman yo soy. Fíjense, en las escrituras dice, yo soy el que soy. ¿Quién soy? Yo soy el que soy. Y cuando uno habla desde el yo soy, habla de la fuente del amor infinito. Ahora, ¿dónde está ese amor? ¿Está afuera tuyo? ¿Está adentro tuyo? ¿Está en otro? Y por eso se genera esa identificación entre el maestro y la palabra. Entonces, cuando alguien dice yo soy, es esa persona, es Jesús, es Buda, es Mahoma o es el que sea. Y no nos damos cuenta que ese yo soy es lo que somos. Ahora dentro tuyo está el yo soy, el que soy. Esa frase, esa respuesta es la respuesta. Está en todo y en todos. Y la belleza es que esta respuesta está dentro tuyo. Y lo único que tenés que hacer es dejar de creer. Dejar de creer. ¿En qué crees? ¿Y por qué creemos que lo que creemos es mejor que lo que cree otro? Por eso lo que nos toca cuando empezamos a despertar y sobre todo cuando nos empezamos a abrir, hay algo fundamental que yo les recomiendo cuando mañana a las 5 de la mañana empiecen a estudiar el curso de milagros con el tintico. Estén abiertos así. Soltá tu mente restringida, tu mente cerrada. Soltá tus creencias. Abrí el libro y así como el libro se abre, abrite vos. ¿Qué ocurre? Esto hay que experimentarlo. Cuando uno agarra un libro y se abre así. ¿Qué ocurre cuando aprendemos a soltar lo que nos han enseñado? Fíjense
Quizá esto para nosotros es raro, pero cuando alguien trajo un mensaje así, ¿qué hicimos? No pudimos, el ego no puede sostener la idea de que la verdad está en nuestro interior. No lo puede aceptar porque el ego nunca piensa desde la verdad. Siempre está pretendiendo. Por eso yo decía también en la primera parte que el mensaje de los maestros es un mensaje maestro, pero lo que hicimos con eso, ¿qué hicimos con eso? Hemos hecho figuritas de colores. Y por eso no es para ir hacia el pasado y hacer una retrovisión, una retrospección de eso, es para ver ahora si estamos a la altura de alcanzar la verdad, de alcanzar el Cristo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Por eso el curso de milagros para muchos, como me lo han dicho por acá, es un libro bonito para comprar, pero no tan bonito para leer, ¿no? Lo tengo ahí, lo compré, ya lo tengo. Quizá el libro solo, si cierro los ojos, me llegue, ¿no? Es como estamos esperando un USB, que lo enchufamos y descargamos los datos. Esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos empezando a descargar la información. Y hay algo que en su momento hizo este maestro, que fue escuchar la voz y es transmitirla sin importarle las consecuencias, porque no hay consecuencias en el ego. Y hoy a nosotros nos toca recibir este mensaje. Está adentro tuyo, no importa lo que pienses. La ventaja de todo esto es que no importa lo que pienses. ¿No es como bonito que no importe lo que pensás? Por eso hay un trabajo esencial que es identificar el ego para que vos digas, voy a liberar esto. Por eso la primera parte, hicimos una primera parte del mapa conceptual del ego o el mapa del ego, pero eso no acabó en la primera parte. A vos te toca en cada instante corroborar eso y liberarlo. Ahora te toca liberarlo si aparece. Ahora te toca perdonarlo. O alguien lo quiere hacer mañana. Y lo que empieza a ocurrir, y estamos como entrando otra vez un poco en tema, lo que empieza a ocurrir es que el milagro se vuelve real. No es este milagro para ilusos, de, uy, mirá, este empezó a caminar. Bueno, quizá alguien lo puede hacer, pero el milagro es la mente que se religa con la divinidad. Y nosotros tenemos todos, absolutamente todos los que están acá, no importa lo que creas. Esa es la ventaja de lo real, que no importa las creencias, no importa qué anteojos te pongas, cuando te los sacás, tus ojos miran a través de los ojos de Dios. No importa los anteojos que tengas, no importa las ideas que tengas. Cuando te sacás los lentes, tus ojos miran a través del yo soy. Y el curso de milagros enseña algo un poco extraño para entender, pero se los voy a compartir, que es que cuando apareció en nuestra mente el ego, cuando nosotros diseñamos esta máquina de locura, este virus destructor que llamamos ego, Dios te dice, dio su respuesta. Y esa respuesta en el libro se le llama Espíritu Santo. ¿Hay alguien que no tenga el Espíritu Santo adentro? Bueno, lo bueno del Espíritu Santo es que te envía mensajes, pero la mensajería es gratuita. No te cobra por mensaje o por mes. Todos tenemos la voz que responde todas las preguntas dentro, todas las preguntas. Y por eso este seminario no es un seminario inicial, no estamos ya para inicios. La idea es que vos abras la llave, abras el grifo de la sabiduría que hay en tu interior. Ya llegó la hora. Mientras tanto, bueno, necesitamos guía, sí necesitamos guía. Por eso ha llegado este libro.
Como dice el curso de milagros, el Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Hay una voz en nosotros que nos guía. Como vimos también y te lo enseña, el ego siempre habla primero, por eso es ego, perdono y escucho. Escucho la voz. No es una voz religiosa, no piensen en lo que han aprendido a nivel religioso, porque en general esto es otra creencia, es otro bloqueo, es otro dogma. Y sin embargo, yo sé que están muy conectados en esta tierra con el Espíritu Santo, por lo menos a nivel conceptual, pero yo ahora quiero que ustedes lo puedan vivir. No alcanza con conceptualizarlo, no alcanza con decir, ah, sí, no, todos tenemos la voz o la voz está en todos. Tenemos que empezar a experimentar esto. Y te dice el curso, el Espíritu Santo reside en la parte de tu mente que siempre habla a favor de la elección correcta porque habla por Dios. Es la voz de Dios en nuestro interior. En realidad es anterior a la voz de Dios, porque lo que hace es corregir el error, corregir el ego, liberar el ego. ¿Se acuerdan que hablamos de la corrección? Lo que hace es corregir. Nuestra mente necesita ser corregida, pero no por alguien de afuera. Esta voz está dentro tuyo. Y todos hemos atravesado la locura del ego, la fantochada del ego, ese circo, donde la vida parece un drama. ¿Les pasó alguna vez que les parecía que la vida era un drama? Que la vida era, pasás de la tragedia a la comedia, al drama. La vida se vuelve un drama porque no tenemos todavía aplicado ese perdón que libera el ego para escuchar. Hay una voz que habla por Dios en todos nosotros. Está a cada instante. Por eso hay una práctica que se empieza a volver simple, que es que cuando aparece la pregunta, aparece la voluntad de escuchar. ¿Por qué esta voz no la hemos escuchado? ¿Qué es lo que impide escucharla? El ego. ¿Y cómo se vive eso? De pronto nos sentamos a orar. ¿Y qué haces cuando orás? Agradeces, el ruido te distraes. ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos? Hablar, pedir, entregar, agradecer. Hay algo que solemos hacer cuando oramos, que es hablar. Hablar, ay no, es que Señor, y esto, por favor, ayúdame, Padre. Pero es que para esta voz hay que aprender a escuchar. Si vos estás hablando todo el tiempo, ¿en qué momento vas a recibir la respuesta? Hay una cualidad humana poco conocida que es escuchar. Escuchar con una mente en silencio, escuchar. Para eso, por eso lo vimos así, hay que perdonar. Ustedes fíjense que cuando perdonamos, se empieza a generar un espacio dentro. ¿Eso lo pudieron sentir o todavía quizá no? Cuando nosotros perdonamos, observamos, esperamos, pasamos por alto, se empieza a generar un espacio para que algo ocurra. Si lo viéramos como una jarra, vaciamos la jarra y la dejamos libre para que un nuevo líquido aparezca. Nuestra jarra estaba siempre llena de tintico del ego y de pronto lo vacías y das espacio para que llegue otro mensaje. Nadie puede llegar a soltar si no escucha en su interior la voz. Porque si vos no la escuchás dentro, dependés de lo que te diga alguien de afuera y te convertís en una marioneta. Por eso es tan peligroso, entre comillas, despertar. ¿Para quién es peligroso? Para el ego nada más. Ahí donde estás sentado está la respuesta. Ahí donde estás también está la pregunta. Y la única labor es generar ese espacio para que poder escuchar la voz divina, la voz iluminada,
la voz que han escuchado todos los maestros en todas las épocas, en el idioma que haya sido, y está en cada uno de nosotros. Esto debería alegrarnos, ¿no? Pero como que está dentro tuyo. Es increíble. Es increíble. Tanto tiempo sin verlo. Tantos momentos sin verlo. Y ahora de repente te enterás que la voz que siempre estabas esperando escuchar estaba dentro tuyo. ¿Cuántas veces recibiste mensajes y no te animaste a seguir lo que el mensaje te decía? ¿Cuántas veces? Y sabías lo que tenías que hacer, pero había algo que te empujaba hacia atrás. La buena noticia con respecto a la voz del Espíritu es que no se cansa. ¿Ustedes se cansan? A veces nos cansamos los humanos. La voz del Espíritu Santo no se cansa. Te va a seguir dando las respuestas una y otra vez hasta que vos estés dispuesto a escuchar. No hay cansancio en el ser. El cansancio es solo parte del ego. El agotamiento es solo parte del ego. La frustración es solo parte del ego. El Espíritu Santo no se frustra. Uy, otra vez le tengo que decir que perdone a este. Hay una voz en nuestro interior. Guía interno, maestro interno, yo superior, ángeles, colores. eh, Algunos le llaman chocotorta también, porque me siguieron a mí. Está dentro tuyo. Y dice el curso de milagros, no dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. Te dice Jesús, no ando en busca de mártires, sino de maestros. ¿Contra qué atenta esto? ¿Contra qué? Contra la idea de víctimas en la que hemos vivido. No importa cómo se exprese. Esta idea de ser mártires. Ser bueno es ser mártir. Ser mártir es ser un ignorante. No hay ningún maestro que haya sido mártir de nada. Sí ocurre que cuando uno escucha la voz, esa voz te lleva al servicio y al amor incondicional, pero eso no es ser mártir. Por eso el curso de milagros es un libro muy extraño, porque lo que te dice es que hay un maestro adentro tuyo. No te dice, seguime a mí. Te dice, sí, necesitas guía, ok, seguime. Pero es para despertar tu propia guía. ¿A quién beneficia esto? ¿A quién beneficia esto? ¿A alguien se le ocurre? ¿A quién beneficia? Va a beneficiar a cada una de las personas que el día de mañana se encuentren con vos y en lugar de ver ese fantoche, ese payaso del ego, ve a un maestro. Y ahí ocurre algo muy increíble. Así como uno, me decían, uno cuando practica la oración agradece, de pronto hay personas que te van a empezar a agradecer. Porque en lugar de ver este monigote humano, esta marioneta que llamamos ego, que se queja, que sufre, que esto, que es difícil, que qué penita, que va a haber un maestro. Y el curso de milagros te dice, es un libro para que despierte el maestro interior. Hoy nos toca a todos ser maestros. Tenés que dejar de ser esclavo de lo que sea, del dogma que sea, de la creencia que sea, de la idea que sea. Pero hay algo muy importante acá, que es que nadie puede ser maestro por sí solo. Hay una voz que habla dentro. Por eso, cuando uno conecta con esta maestría, no te sentís presionado, no te sentís responsable. Yo no me siento responsable de lo que ustedes piensen, digan o sientan. Yo simplemente les estoy transmitiendo el mensaje. ¿Qué mensaje? Es un mensaje a despertar. Te dice, nadie es castigado por sus pecados. Esa idea
Es una idea ignorante. Es mentira. Pero no es para asentar otra creencia en la mente, aunque al principio así funciona. Uno pone una nueva idea y podés liberar la anterior. Es para que ustedes se animen a reconocer que hay que empezar a escuchar. Escuchar el corazón, le quieren decir, puede ser. Escuchar el espíritu es lo mismo. Está adentro. Y acá Jesús te dice, no dejes que se infiltre el miedo, porque el miedo es... ¿Alguien sabe lo que es el miedo? ¿Qué pasa cuando tenés miedo? La angustia, ¿qué más? Te paraliza, te paraliza. Donde estaba la oportunidad de moverte, de hacer algo, de ayudar, de sentir, de abrir, te paraliza. Y esa parálisis es el ego, le llamamos ego, es eso. ¿Cuántas veces quisiste ayudar a otro y no te animaste? ¿O pensaste que, cuántos mensajes recibiste que eran para otro y no se los diste por miedo? Porque no estabas seguro, porque no sabías. Por eso hay un camino que sí les comparto, que en la medida que te vayas animando a escuchar, no a hablar, a escuchar dentro y a transmitir un mensaje, el curso tiene algo increíble que te dice, vos vas a ver la verdad a través de un hermano. Prueben, prueben, sean testigos de esto. Cuando vos estás en escucha de la voz y le transmitís un mensaje a alguien, pero yo les voy a decir algo que les va a ocurrir. Cuando vos le quieras transmitir ese mensaje a alguien, adiviná lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Aparece el lorito mental, la voz, que está bloqueando el mensaje. Está bloqueando. Estoy sintiendo decirle algo a esta persona y aparece la voz que bloquea el mensaje. ¿Y qué hacemos ahí? No lo damos. Y no vemos qué es lo que ocurre cuando a otro le damos un mensaje. Yo los invito a que empiecen a animarse. Tómenlo como un juego. Voy a transmitirle un mensaje a alguien. Porque es a través del otro como te das cuenta qué es real y qué no. Cuando vos le hablas a alguien y el otro se angustia, ¿desde dónde le estás hablando? Cuando vos le hablas a alguien y el otro se libera, ¿desde dónde le estás hablando? Si hay algo que hay que tener en cuenta que es muy importante, como decía el maestro, el que quiere oír que oiga. Si alguien no quiere oír, ¿por qué le vas a gritar en el oído? Si alguien no quiere escuchar, ¿por qué lo vas a obligar a que te escuche? Cuando nosotros estamos abiertos, empiezan a darse una suerte de sincronías y se empieza a conectar lo que te llega con lo que el otro desea, con lo que pasa, con lo que ocurre, con el momento, con la situación. Todo empieza a entrar en una malla sincrónica y se produce. Hoy este libro nos está llevando a encontrar esta maestría, porque no, como les dije, no alcanza con creer en un Salvador. Eso fue mentira, no hay un Salvador. Cada uno tiene que liberar su mente, tiene que salvarse. ¿Qué significa salvarse? Significa iluminarse, significa reconocer la luz de Dios en el interior. ¿Hay alguien acá que no sea un maestro? No sos maestro por lo que pensás, eso es importante que lo veamos. Una mente maestra no piensa. ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que pensar antes de hablar? Una mente maestra no piensa. Una mente maestra es. ¿Se acuerdan del sueño? Dios es. Una mente maestra es. No está pensando. No tengo que prepararme para lo que les voy a decir. Lo que tenga que salir, sale naturalmente, espontáneamente. Bueno, hubo que preparar unas diapositivas y alguien construyó este lugar y nosotros vinimos acá.
sale espontáneamente. Todo se va dando de manera espontánea y natural cuando uno empieza a alinear la mente con lo natural. ¿Siguen? Algunos están digiriendo todavía el pollo. Qué mártir, ¿no? El pollito ese que se comieron, que nos comimos. ¿O era un maestro? Nuestro trabajo es liberarnos del miedo para poder escuchar. Una mente que está en el miedo no puede escuchar. Una mente que está hablando no puede escuchar. Y dice el curso, debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Todos tenemos capacidades, cada uno tiene una capacidad. En uno puede ser hablar, en otro puede ser escuchar, en otro puede ser simplemente sentir, en otro energizar. A veces nos parece que vale más el que habla que el que no habla, o el que se expone que el que no se expone. Todos tenemos una capacidad. El libro lo que te dice es que hay que desarrollarla y para eso tenemos esta guía que nos ayuda a desarrollar. Hay una capacidad en vos que es increíble, es hermosa. ¿Por qué no desarrollarla? Pero es que necesitamos, por eso esto quizá nos puede resultar un poco extraño. En lugar de este aprendizaje que hemos tenido, escolar, de cómo hemos visto las cosas y así, empieza a haber un aprendizaje dentro de tu mente. Y algo que empieza a producirse es que empezás a reconocer el maestro en tu mente. Hay un momento increíble cuando esto ocurre y decís, no puede ser, me lo estaré imaginando o de pronto estás en el transporte, estás en tu casa, te estás bañando, estás cocinando y empieza a bajarte información. ¿Les pasó alguna vez? ¿A alguien le pasó? Que es como, esta voz no es mía, no es la voz que escucho siempre, es diferente, tiene un mensaje diferente. Eso es el Espíritu Santo, ni más ni menos. Lo que ocurre es que esta voz, ¿cuántas veces la han escuchado en su vida? A veces son contadas con los dedos de una mano. Pero hay un punto en que naturalmente esto ya no es contado con el dedo de una mano lo que lo escuchás por hora. Cada día aparece la voz. Por eso les digo, no es suficiente pedir, hay que escuchar. ¿Tenés una pregunta? Sí. Y les dije, no podemos responder todas las preguntas que tiene la mente aquí, pero vos sí te podés dar el tiempo, el espacio, la paciencia, el lugar para que las respuestas empiecen a llegar a tu mente. Y te dice el curso, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Vos sos el jefe, vos sos el que decide si vas a disponer tu mente en favor de todo el personaje que aprendiste a montar, de toda esa marioneta que le llamás yo, o vas a escuchar una voz que empiece a liberar. ¿Saben lo que significa eso que Moisés haya abierto las aguas? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa? Fíjense, porque a veces estos libros de cuentos no son tan inocentes, tampoco son tan reales. ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué esta información todavía la estamos trabajando en la mente humana? ¿No habrá un mensaje ahí? Abre las aguas, cruza y entra a la tierra prometida. Bueno, para algunos es la muerte eso, pero lo que realmente ocurre, esas aguas, es todo el ruido mental. Abrís las aguas de tu mente para caminar y llegar
a eso que está dentro. Pasa que humanamente nosotros es como que hay que ir hacia allá, pero en realidad hay que ir hacia acá. Esas aguas que se abren son las aguas de la mente egoísta. Eso es lo que se abre. Y esa tierra prometida es tu tierra interna. Es tu tierra interna, es tu fractal de Dios interno, es tu luz interna. No sé si saben que todo ese cuentito, toda esa leyenda eh, bíblica, en la tradición judía, mística, es solo un cuento para entender un mensaje, no es real. No tenés que pensar que hubo tal Moisés, ni importa si existió o no. Pero, ¿qué es lo que nos transmite? Y te dice, vos sos tu propio jefe. ¿Qué significa esto? Que de vos depende. De vos depende hoy si vas a animarte a abrir todo eso. Y un poco la invitación y toda esta charla es para que vos te animes, nada más. Si todos nos animáramos no haría falta ningún seminario. Y te dice el curso, esto te pone a cargo del reino. Está hablando del reino de los cielos. Estás a cargo. ¿De qué reino? Del reino interno. Con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. ¿Qué significa esto? Que ese reino de los cielos está dentro tuyo. De hecho, te dice el curso de milagros. Vos sos el reino de los cielos. Tú eres el reino de los cielos. El guía es el que te ayuda a abrir las aguas de tu mente. ¿Cuánto ruido hay? ¿Cuánta tormenta hay? Te ayuda a abrirla. Y los medios para conservarlo es continuar escuchando la voz, pero eso depende de cada uno. ¿Lo ven esto? ¿O parece todavía? Yo estoy dando de que esto lo podamos ver dentro, que no lo veamos como una sabiduría lejana en el tiempo. Ahora está en vos esta oportunidad. Ahora quizá me están escuchando y están atentos, o no están atentos, realmente. Uy, me fui. Pero la idea es que esto lo puedan conservar para que lo puedan experimentar. Cuando aparezca la duda, cuando aparezca la mente del ego, hay una voz dentro. Te acostás y la escuchás, te parás y la escuchás, te sentás y la escuchás. ¿Cuántas veces la tenés que escuchar? Todas, todas las que lo necesites. ¿Cuántas veces te va a hablar? Siempre que preguntes. Siempre que preguntes, la voz va a hablar en tu interior. ¿Y qué va a decir esa voz? ¿Qué te va a mostrar? ¿Hacia dónde te va a guiar? ¿Qué oportunidad se abre con esta información? ¿Qué puerta se abre con esta información? Simplemente observa. Simplemente observa. ¿Qué hay ahora en tu interior? Lo que te atrevas a mirar ahora es lo que vas a experimentar. Lo que te atrevas a pensar ahora es lo que vas a vivir. ¿Qué te estás atreviendo? ¿Hasta dónde crees que es posible liberarte del sueño, de la locura y del ego? ¿Hasta dónde? ¿Cuántas charlas necesitas para darte cuenta? ¿Cuántas palabras?
La idea es que podamos asentar esto en la mente, que podamos observar esto en la mente. Porque toda la primera parte de entender que hay un ego y que hay que perdonar y todo, ya la hemos pasado. ¿Qué viene después? ¿Qué te toca ahora? Quizá te voy a decir, no, Gabriel, es que todavía estoy luchando con el ego. Observa, espera y no juzgues. ¿Qué ocurre? No intenten entenderlo esto con la lógica, porque ¿qué lógica estás usando para intentar entender estas palabras? ¿Desde dónde surge tu lógica? ¿Quién te la enseñó? ¿Y hacia dónde te lleva? Por eso fíjense, no es casualidad que muchos maestros a lo largo de la historia hayan traído una información y después se haya generado alrededor todo un teatro, todo un circo, todo. Pero ese maestro casualmente no siguió a nadie, recibió la información y todos son hermosos. Yo les recomiendo que siempre que encuentren un maestro, tanto esté o no esté, léanlo, escúchenlo, obsérvenlo e intégrenlo. Los maestros tienen una cualidad que no siguen a alguien, escuchan dentro la respuesta. ¿Está o no está en vos? ¿Alguien puede decirme que la respuesta no esté en su interior? Bueno, quizá sí, no sé si está en tu interior. Por eso hay un punto que empezamos a estudiar esta información y este libro, y es muy importante ahí lo que les decía antes, que cuando ustedes abran el libro, se abran ustedes mismos. Que el abrir el libro sea un abrirse interno, porque si no, la mente, ¿qué es lo que hace? Abre el libro y dice, esto no es para mí, no tengo tiempo, no es el momento, no lo entiendo, o ni siquiera lo abre. Lo compran, ¡puc! Qué bien que queda este libro en la estantería, ¿eh? Gordito, azul, grande, papel Biblia. Me dice, "Ay, tengo una biblioteca iluminada. Sí, pero tenés que iluminarte vos. ¿Cuántos libros de espiritualidad tienen en la biblioteca? Tenés que iluminar tu mente. El reino está en nuestro interior, la guía para encontrarla está en nuestro interior, los medios están en nuestro interior. ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay afuera? Observa ahora tu mente. ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay afuera? Dice el curso de milagros, Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Una vez que empezás a escuchar y a recibir, hay que transmitirlo, hay que transmitirlo, hay que transmitirlo. Por eso estamos acá. Una vez que escuchás el mensaje, hay que transmitirlo. ¿A quién se lo vas a transmitir? A la persona que tenés al lado, a la persona que te pregunta, a la persona que te pide, a la persona que sentís. De pronto, ¿les pasó alguna vez de alguien se te viene a la mente y tenés un mensaje para esa persona? ¿Les pasó alguna vez? No es tan raro. La mente está conectada. ¿Y qué ocurre cuando le transmitís ese mensaje? ¿Qué ocurre? Descansas. ¿Qué ocurre? ¿Ayudar a sanar? Enseñas, liberas. ¿Cómo? Lo, lo cambias el pensamiento. Lo que ocurre que van a ver en el otro cuando le envías ese mensaje es que el otro no entiende cómo el mensaje le está llegando a través tuya y te agradece. ¿Les pasó eso que te agradece? Te agradece. Wow, era justo lo que necesitaba escuchar. Era justo lo que... Porque las mentes están todas conectadas. Y por eso, cuando vos empezás a transmitir el mensaje, vos sabés que lo que estás diciendo es justo lo que el otro necesita escuchar. Aunque el otro en el momento no se dé cuenta. Es justo lo que necesita escuchar. Cuando uno conecta con esto, puede hablar desde la certeza
porque observás cómo por lo que el otro te transmite, el mensaje que está llegando es un mensaje del espíritu, no es un mensaje tuyo, no tiene tu nombre, no tenés que irlo a patentar, es un mensaje espiritual, el espíritu no patenta el mensaje, el espíritu da el mensaje de manera incondicional a cada momento. Y hay un punto también en que ya, y espero que estén llegando a ese momento, en que ya escuchar tu ego te aburre el ego. Uy, otra vez estoy preocupado, otra vez me estoy frustrando, otra vez me estoy angustiando. Ya te aburre. Pero esta voz, yo les puedo asegurar que esta voz no aburre de escucharla. Tampoco hace falta escuchar la voz del Espíritu Santo todo el tiempo. Es solamente cuando tenés algo para liberar o cuando te llega un mensaje. Pero lo que sí les quiero decir es que es muy importante la práctica de escuchar. Porque esta voz, un ser humano normal en un camino espiritual debería escucharla por lo menos 5 veces por día, por lo menos, estoy tirando un número al azar. Es una voz eventual que de pronto parece como mágica, no es mágica. Si vos te abrís, la voz está ahí, todo el tiempo. ¿Cuántas cosas por día decimos sin sentido? ¿Qué ocurre si de nuestros labios el mensaje empieza a tener un sentido? Y vos lo ves en la mirada de los otros, que lo que decís empieza a tener un sentido. Y mientras más te abrís, más se abre el mensaje. Mientras más expansión tenés, más se expande el mensaje. Y hay algo muy increíble que ocurre, que te empezás a dar cuenta que lo que decís es algo que nunca hubieras podido decir por tu cuenta, porque no hay por tu cuenta, no hay cuenta propia. Por eso es importante tener esa apertura para escuchar y el coraje para decir, el coraje para decir. Porque si yo lo escucho y no lo comparto, no vivo la experiencia que produce el milagro, porque el milagro no es individual, el milagro ocurre en ese encuentro. Vos imaginate que de pronto tu mente está iluminada y tus hijos una miseria. ¿Qué vida es esa? ¿Qué sentido tiene? El milagro se comparte, el mensaje se expande y el milagro se produce cuando dos seres empiezan a liberarse. ¿Suena bonito? Es muy bonito. Pero la idea no es quedarnos solamente en lo bonito, la idea es abrirnos a experimentarlo. Mientras yo estoy hablando, el mensaje llega. Ah, bueno, te llega a vos, Gabriel. No, te está llegando a vos. Ah, es lo que vos decís. No, es lo que está dentro tuyo. ¿Qué hay dentro tuyo? Si vemos, si vemos, el mensaje está ahora vivo, dentro. ¿Alguien lo siente? El mensaje está ahora vivo dentro. ¿Tenemos el micrófono ahí para una pregunta por allá? Buenas tardes, Gabriel. Le escucho y pienso en propósito. Cuando cada uno está aquí, seguramente de una manera individual. Yo paseaba en el descanso y escuchaba cosas. Mm, Me gusta escuchar a la gente porque está aquí. mm, Pensaba y veo esto y digo,
hay que despertar el propósito porque sería, ahí sí siento que sería súper egoísta tener el tesoro y no compartirlo. Mm, sí. Ese debe ser el propósito de esto. Hay algo muy hermoso que ocurre, eh, que claro, que muchos a veces le pueden llamar propósito o servicio, que cuando despierta la luz interior te das cuenta que es para compartirla. Y el curso de milagros te lo explica también muy claro. ¿Qué es lo que hace el ego? Así como vimos que la ley del ego era dar para obtener, el ego si da algo cree que lo pierde. Y el curso lo que te dice es que cuando vos das algo, lo conservás. Si yo te doy una palabra de amor, ¿quién siente amor? ¿Vos o yo? ¿Quién lo da? Vos podés incluso darle un mensaje hermosísimo a alguien y que la otra persona no esté abierta y quizá la otra persona no lo recibió, pero vos seguro lo recibiste. Por eso te dice, veíamos antes de, se te dan los medios para conservarlo. Porque cuando vos estás abierto al mensaje y lo das, lo recibís. Si vos ves que viene alguien y está angustiado y triste y vos lo abrazás, ¿quién está sintiendo el abrazo? Sos vos y sentís increíble y quizá a veces te podés apenar, si todavía estás proyectando, que el otro no pueda sentir eso que sentís vos. Pero lo increíble es que con lo que lo sientas vos es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Esto es importante de entender. Porque vos en ese momento estás siendo un espejo o un ejemplo para el otro de abrazo, de alegría, de conexión. Y aunque el otro en ese momento no pueda recibir ese abrazo o no esté abierto a recibir ese abrazo, lo está viendo a través tuyo. Quizá a veces no les pasa que ocurre algo y lo entienden después. Quizá el otro no se da cuenta en ese momento, pero después, qué suerte que tengo esta persona que es tan amorosa y siempre tiene un ejemplo de un Cristo vivo, no de un Cristo muerto. De una persona, aunque sea por un instante, que está transmitiendo el mensaje de los cielos, el mensaje de la luz divina. Y eso está al alcance de todos, todo el tiempo. Y si nosotros somos conscientes que lo que damos lo recibimos, ¿qué vas a empezar a dar? ¿Qué vas a empezar a dar? Vas a darlo todo. Vas a darlo todo. Si vos sabés que lo que das lo recibís, vas a darlo todo. Es importante entender la mecánica del ego. El ego cree que dar es perder. Si te doy un abrazo y vos no me abrazás, ¿sabes qué? Mira, no te abrazo más. Si te doy un abrazo y vos no me abrazás, me estoy abrazando a mí mismo. No me importa. Por eso, acá lo que te pide y el curso de milagros te habla es de este llamado, el llamado a despertar. Y te dice, el llamado es para todos, pocos se escuchan, pero es para todos. Si estamos acá, el llamado es para nosotros. No es un seminario para mejorar económicamente, para sanar el cuerpo físico, es un seminario para vivir en paz interior. ¿Y cómo se puede vivir en paz interior si no despertamos del sueño del ego? ¿Cómo? No se puede. Tenés que tener mucho dinero para comprar muchas drogas. Y ahí está el punto en el que yo les quiero compartir, porque no alcanza con que veas el ego, no alcanza con que perdones, no alcanza con que escuches la voz del Espíritu Santo. Una vez que la escuchás, hay que transmitirla, hay que darla. Y ahí te das cuenta el mensaje. Yo cuando aprendí esto, empecé a enseñar, enseñar, enseñar. ¿Por qué? Porque cada vez que enseñaba aprendía. Entonces, abría el libro, vamos a dar un taller de lo que sea. ¿Qué quieren? ¿De qué quieren? ¿Qué les gusta? A mí no me importa el tema. Yo lo que estoy haciendo es aprender acá. Y en cada una de las miradas que veo que la mente se abre, wow, cuando transmito el mensaje la mente se abre, qué suerte. Y pensé que le estaba cagando. No, la mente se abre.
Y si alguien no se abre, no me importa, porque basta con que uno se abra acá para yo recibir el mensaje. No necesito que todos se abran. Vos necesitas abrirte. Porque hay un punto en que sabés que la responsabilidad del despertar es de cada uno. Nadie puede obligar a otro. El despertador es interno. Si ustedes están acá ahora, es porque les interesaba la paz interior, el curso de milagro, lo que sea. Ustedes querían despertar. Si no, no estaríamos haciendo otra cosa. Pero hay un despertar en la mente humana. Y el curso de milagros, por eso es tan importante, como les decía antes, estudiarlo en profundidad, integrarlo, porque el curso de milagros es un libro para generar maestros. Maestros. ¿Quién va a ser el ejemplo de tu familia del despertar espiritual? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el ejemplo en tu trabajo del despertar espiritual? ¿Quién va a ser el ejemplo para tus amigos? ¿Quién va a ser el ejemplo en tu familia, para tus seres queridos? Una vez que respondes al Espíritu Santo en ti, hay que ofrecerlo, hay que darlo. Esto es natural, pero yo se los quiero compartir sobre todo para que puedan atravesar el miedo a creer que la voz no habla a través tuyo. Y les voy a comentar algo. Hubo en algún momento que me llegó que tenía que dar un curso sobre el mensaje de Jesús. Era muy extraño para mí. Justo yo tengo que dar que lo dé un cristiano, ¿por qué lo voy a dar yo? Que vengo. Y me llegó, y bueno, hay un momento en que igual te entregás y si te llega y lo haces. No hay tu tía, no hay preguntas. Si te llega, lo haces. Y en ese curso hay unas meditaciones que guié, porque la meditación tiene el poder de escuchar una voz que habla y que nosotros... En la meditación ocurre algo muy extraño, que a veces no ocurre en una charla. Que en la meditación, cuando uno escucha una meditación, está más abierto. ¿Lo vieron eso? Cerrás los ojos y es como que hay algo que está más abierto. Por eso es tan bonito las meditaciones guiadas, porque es como que decís, bueno, ahora voy a meditar, ahora me abro. No terminé de meditar, ahora me cierro. Si uno puede tener esa conciencia en la meditación, en la vida diaria, ¿qué apertura tendríamos ahora? ¿Qué expansión tendríamos ahora? Y en alguna de esas meditaciones que tenía que guiar, y esto se los digo simplemente para que ustedes tengan el ejemplo en tu memoria, lo puedas ejercitar y puedas hacer la pregunta. Tenía que dar la meditación, estaba por prender la webcam, porque en ese momento todavía no había nada de todo esto, y en la duda de qué mensaje me iba a llegar, ¿qué apareció en mi mente? Simple, aquí estoy, aquí estoy. Y simplemente cerré los ojos, le puse play y empecé y permití que la voz hable. Simplemente, así de simple, así de claro. Y la voz no hablaba por mí, ¿eh? La voz no hablaba por mí. No me acuerdo qué meditación era, pero quizá después se la podemos mandar. La voz no hablaba por mí. Era la voz del maestro, no hablaba por mí. Aquí estoy, sentí la presencia y permití que fluya. Por eso hay algo ahí en preguntar y en escuchar. ¿Está aquí o no está aquí? Aquí es adentro. Podemos sentir, a veces sentimos una presencia, podemos sentir ahora, en esta sala, está lleno de presencias, lleno de presencias. Nosotros pensamos que en el planeta estamos los seres humanos y nada más. Está lleno de presencias. Ustedes piensan que yo estoy hablando por mí mismo. Por eso es tan importante preguntar dentro. Simplemente observa, espera y no juzgue. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Lo sienten? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Sí, sí, para que te escuchen todo, para que Que tenemos unas personas que están viendo la transmisión, entonces ya entendí. Yo también me había y que la verán, revisado. personas que la verán. Sí, yo sí quiero preguntar, ¿estamos llenos del Espíritu Santo o estamos llenos de miedo? ¿Es el miedo el Espíritu Santo? ¿La solución es el Espíritu Santo? Yo lo he recibido, creeré que lo he recibido, pero ¿hasta dónde llega eso? O sea, si yo pienso, creo que ese miedo nos aleja del Espíritu Santo, ¿es esa la verdad? ¿A eso que queremos concluir? El libro, el curso de milagros, la conclusión es, si llegamos a la sabiduría a través del miedo, ¿logramos el milagro? No, no, espera, porque déjame. La sabiduría no se llega a través del miedo. ¿Eso está claro? O... Porque cuando pues en lo que haya leído o hayamos leído, hemos visto que se encuentran muchas cosas. Cuando enfrentamos ese miedo, logramos una sabiduría. Cuando yo leo Siddhartha, veo que este empieza Govinda a seguirlo, y Siddhartha empieza a buscar y a buscar y a buscar. Govinda sigue atrás, atrás, a través de miedos. Él empieza a buscar en la prostitución, en los negocios, a buscar esa sabiduría. Yo, en mi entender, era en la búsqueda de su miedo a quedarse ahí. Por eso creo que ese curso de milagros, en lo que ustedes están manejando, en lo que nos quieren enseñar o divulgar, perdón, como lo quiera manejar, es eso. Enfrentemos el miedo. ¿Somos más miedo que milagro? ¿O somos más miedo que sabiduría? El curso lo que te enseña es que el ego es una ilusión. El ego no es real. Si el ego es una ilusión, vamos a hacer un silogismo lógico. Si el ego es una ilusión y el ego infunde miedo, ¿qué es el miedo? El curso de milagros no te enseña que vos a través del miedo vayas a llegar a la sabiduría por una simple razón, de que eso es mentira. Por eso hay algo importante. Ojo con los libros de otros, porque vos tenés que abrir tu propio libro. Siddhartha o Govinda, fíjate qué ocurre, porque ahí lo vas a ver. Lo que te dice el libro es no tengas miedo de mirar el miedo, porque no puede ser visto. Cuando vos ves el miedo, realmente ves el miedo, ves la maquinaria ilusoria que lo genera. Es que yo he sentido miedo, pánico, terror, y precisamente en esa búsqueda estamos. Si yo he sentido pánico, me quedo helado ante el pavor, ante el miedo, ante la incertidumbre, entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿A aprender de ese miedo o a superarlo? Por eso, hay algo ahí que yo te quiero compartir para que vos puedas abrir. No se aprende del miedo. En todo caso, lo que aprendés es que podés liberarlo, que hay una parte de tu mente que puede liberarlo, pero no se aprende del miedo. El miedo no existe. Es como si vos tuvieras la ropa arriba del cuerpo y le dijeras al otro, mirá qué lindo que es mi cuerpo tal y como es. Vos tenés que desvestirte, tenés que desnudarte internamente para ver lo real. El miedo es solo la idea que tenemos de que estamos separados de la luz infinita del Creador, pero no estamos separados. El miedo es la ilusión de creernos separados y solos, pero nunca lo estuvimos. No lo estuviste en ese momento en que tuviste miedo y no lo estás ahora. Cuando se cae el velo, cuando en tu interior se cae el velo, en ese momento no hay miedo. La sabiduría no se llega a través del miedo, se llega a través de la liberación del miedo. Pasa que como nos vemos como seres con procesos históricos,
Paso 1, paso 2, paso 3. Pero si vos observás cuando aparece la sabiduría en tu interior, en ese momento no hay miedo. No puede haber miedo, porque como veíamos antes que lo estuvimos conversando, el miedo te paraliza, no permite que el mensaje surja. Yo quiero comentar algo al respecto de lo que comenta el Señor, que creo que alguna vez todos hemos experimentado el miedo hacia algún animal, alguna situación, algún problema, conflicto de la vida. Y lo que he logrado interiorizar es que si nosotros aceptamos que tenemos ese miedo, nos enfrentamos a él, es seguro de liberarlo. Desde mi caso personal, yo lo puedo comentar así, por ejemplo, en el miedo a los caballos. Yo le temía y yo lloraba y era un miedo terrible. Cuando yo supe que ese pavor, ese miedo, era a mí mismo de enfrentarme a esa situación por una situación que anteriormente, como usted mencionó, vivir en el pasado, que yo me hayan regresado a los 3, 5 años que me caí de un caballo y sí tuve un trauma gigante, lo enfrenté a los 20 años y no fue fácil. Yo lo solté, liberé y entendí que lo opuesto al miedo es el amor. Y cuando entendí que lo opuesto al miedo es el amor, mire que hasta el caballo mismo sintió esa energía conmigo. Algo tan mágico que para mí me pareció hermoso en su momento y que ahora yo hasta, de hecho me sorprendí cuando ingresé a este auditorio porque veo un cuadro de caballos y yo no los podía ni ver. Enfrentarme ya a esta situación desde otra perspectiva me pareció algo hermoso. Entonces, yo los invito a que todos, de alguna manera, no miremos las cosas ni lo que estamos afuera desde el miedo, sino observemos desde adentro. Vámonos a interiorizar todo lo que nosotros podemos descubrir dentro de nosotros. El problema de nosotros muchas veces radica en buscar afuera y muchas veces nos confundimos de tanto buscar afuera. Y hay mucha información, es cierto. Hay cantidad de información de miedo, de gestión de emociones, de muchas cosas, pero cuando a alguien le resuena, digamos en mi caso, esta parte, uno la transforma y la conecta, la lleva hacia uno. Entonces, cuando tú conectas con esta parte, ya sientes que lo has aprendido, lo has digerido y ahora sí lo puedes transformar y lo puedes enseñar. Entonces, de esa manera, yo pienso que el miedo ya no hace parte de nosotros, sino simplemente se suelta, se libera y ya generas amor, generas confianza en ti mismo y cambia hasta tu perspectiva, cambia la perspectiva de la gente y todo. Entonces, esa es mi invitación en este caso. Gracias. Solo una pregunta, de acuerdo a lo que ella dice, ¿se puede decir que enfrentar el miedo se realiza a través del amor? Una cosa importante, yo no les hablé de enfrentar el miedo, como si quisieras enfrentar un fantasma. ¿Les pasó cuando eran chicos que creían en fantasmas y tenían miedo a un fantasma? ¿Cómo lo enfrentás si solamente es una ilusión? Sáquense la idea de enfrentar el miedo no se puede enfrentar. Por eso yo le cité esa frase del libro que te dice, no tengas miedo de mirar el miedo, porque no puede ser visto. Cuando vos, no es raro que ustedes digan, me voy a sentar a soltar el ego, y te sentás y no hay ego. Guacho, ¿dónde se escondió? Hay un maestro que enseña algo muy hermoso que te dice, el ego aparece cuando tu mente está ausente. Cuando vos estás presente, no hay miedo, no hay ego. Cuando vos estás ausente, ¿qué significa estás ausente? Que no estás consciente del ser que sos, ahí aparece el miedo. Por eso una mente despierta es una mente presente, así de simple. Y el curso en su ejercitación diaria, tiene ejercicios diarios, te lleva a estar presente, a observar tu mente en el presente. Cuando la mente está presente, no hay espacio para el miedo. Cuando la mente está ausente,
de pronto empieza a aparecer todo ese ruido. Por eso, lo primero que quería decirte es que no se puede enfrentar el miedo. Es enfrentar un fantasma. Me dijiste lo de enfrentar el miedo y después, ¿qué más? Lo podemos ver con un ejemplo bastante simple, que es el ejemplo de lo que nosotros consideramos, le llamamos luz. Si vos estás en una habitación con las cortinas cerradas, las persianas cerradas, y afuera es un día soleado, ¿qué hay en esa habitación? Ausencia de luz, oscuridad. Pero ¿qué pasa si corres las cortinas, si abrís las ventanas? ¿Qué ocurre? La luz ingresa naturalmente, naturalmente. Ese descorrer el velo, descorrer la cortina, es lo que se llama despertar espiritual. Pero el amor y el miedo no son opuestos. Cielo e infierno no son opuestos. Espíritu Santo y ego no son opuestos. Lo único que hemos hecho es intentar tapar el sol con la mano. Y si vos tapás el sol con la mano, el sol no te da en los ojos, pero baña todo el resto. Entonces, no es una lucha de bien y mal, o de luz y oscuridad, o de miedo y amor. Cuando vos te desprendés del miedo, el amor es natural. No es el amor quizá que vos pensabas, porque tenemos una idea del amor bastante ligado a la pareja o a personas que conoces hace mucho tiempo. Pero ¿qué amor podés sentir por alguien que lo ves por primera vez? Parece que no, porque si vos te ponen a tu hijo o a tu hija al lado y un desconocido, parece como si amaras más a tus seres queridos. Pero hay un despertar que nos toca, que el amor se expande, es una luz que irradia. Y así con el mismo amor que mirás a un hijo o mirás a una persona que conoces hace mucho, mirás a alguien que acabás de ver por primera vez. Es la misma mirada. Bueno, Gaby, quiero compartir una experiencia que ya tú la conoces, que viví a comienzo de este año, y es acerca de mi relación con mi madre. Yo ya llevo más o menos 10 años de trabajo espiritual y como que tú inicias en todo este tema de la sanación y mandas la red de la sanación a los peces gordos y entonces ahí emerge el abuso, emergen cantidad de cosas que ves a primera vista porque el dolor es fehaciente, porque el dolor está ahí, pero hay otros peces pequeños que se cuelan a través de esa red y que permanecen. Entonces, estuve descubriendo a comienzo de año que no soportaba la relación con mi madre y en el sistema me fui desplazando a ser su papá, su mamá, su esposo. No confiaba en que ella pudiera hacerlo sola. Vivíamos juntas y tuve que llegar a la conclusión y tuve que llegar a la observación de, quería, eso te lo digo a ti que hablabas acerca de los miedos y que a veces vemos el miedo como una situación específica y resulta que el miedo es subyacente en todas las situaciones que no nos ofrecen paz interior. Y yo no lo estaba sintiendo con mi mamá. Entonces sentía que mi gran trabajo espiritual había sido silenciarla, ignorarla. Cada vez que venía a hablarme entonces de sus noticias y de sus cosas, yo le bajaba la voz a mi madre, la ignoraba y decía, wow, estoy siendo súper espiritual porque ya no me engancho con mi mamá, ya no peleo con ella. Y en algún momento surgió una discusión como nunca antes la habíamos vivido. La culpaba, me culpaba, nos gritamos absurdamente y en algún momento me detuve a observar mi miedo y mi miedo era, mamá, ámame como yo quiero que me ames. Y había una niña interior diciendo, mamá, arrúllame, mamá, sosténme, mamá, protégeme. Y en ese momento, al descubrir que había algo allí saliendo, me senté frente a ella y por primera vez después de 44 años la veo a los ojos
y le digo, mamá, hoy te hago libre de amarme como yo quiero que me ames. Y ella simplemente me observa y me dice, eso siento porque yo no te he podido amar, porque yo no sé qué es amar, porque no sé cómo entregarlo, porque no sé cómo darlo. Y nos encontramos frente a frente como dos mujeres, como dos seres que nos elegimos para sanar, y ahí ese miedo se fue desvaneciendo y ella me dijo, hoy me siento libre. Y a partir de ese día que yo pude ver ese miedo que estaba muy, muy, muy cubierto por una máscara espiritual, pude entonces rehacer esa relación. Y a eso es a lo que yo veo como el miedo. Y son esas creencias que están allí como muy sedosas, como muy resbalosas, en las que tú dices, no, con esta sí me quedo, porque la mamá tiene que amar a su hija, porque la mamá tiene que tener amor incondicional. Si me parió, ¿cómo no me va a amar? Y resulta que ella no está en la obligación de hacerlo. Y una vez la hago libre, nuestra relación toma otro rumbo en el que empezamos a ser amigas, en el que empezamos a comunicarnos y en el que ella puede expresarme ahora que me ama. Pero siento que su amor es ese amor de incondiciones, ese amor de me hiciste libre, te hago libre y ahora podemos amarnos sin sostenernos, sin apegarnos. Entonces es como a observar más allá del intelecto y de todo lo que pasa por nuestra mente, porque todo lo queremos filtrar por ahí, es al sentir y a observar esas creencias que tenemos como máximas de nuestra vida, porque es allí donde encontramos esos pececitos que se cuelan para sanar. Y esos miedos no son explícitos le tengo miedo a esto, le tengo miedo. No, hay ideas que son miedos, hay creencias que son miedos. Ese fue mi gran milagro este año y es el milagro de sanar a mamá. Y eso es lo que podemos vivir todos, absolutamente en todas nuestras relaciones. Gracias. Vamos a cerrar esta tercera parte con una frase del curso de milagros, que muchos la han, por decir así, adoptado como frase de cabecera, como frase maestra, que tiene la capacidad de guiarnos y de todo esto sintetizarlo. Y te dice, y esto es para que nosotros lo leamos con el corazón, con el sentir, con la apertura que les decía que por lo menos nos merecemos a nosotros darnos ante este libro, abrirnos y darnos la oportunidad de decir esto desde el interior, decirlo como si nosotros lo estuviéramos escribiendo. Te dice, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias a todos y nos vemos en el cierre de este seminario, en Curso de Milagros.